Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. (7:31), 6:31 en las Islas Canarias. Buenos días, don Guillermo Díaz. Buenos días, don Luis del Pino. ¿Vamos con las noticias de las 7:30? Vamos con las noticias. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Continuamos con la información a esta hora de la mañana contándoles que los móviles de Koldo García contienen nuevas conversaciones con el ministro Ángel Víctor Torres sobre la compra de mascarillas y negociaciones para instalar una refinería en Canarias entre los años 2020 y 2022. Según El Español, estos mensajes analizados por la UCO comprometen al ministro y complementan los ya entregados por Aldama al juez Leopoldo Puente. Koldo actuó como intermediario de un empresario investigado en la trama de hidrocarburos para atraer petróleo venezolano a España tras hacer escala en República Dominicana modificando el origen del crudo. Torres, entonces presidente canario, negoció personalmente con Koldo tanto la adquisición como el pago a soluciones de gestión. Se ha dado orden de pago y el consejero ya está. Hoy dormiré mejor, escribió el 30 de julio de 2020. Aldama afirmó que Koldo le solicitó 50.000 euros para Torres, aunque rechazó el pago. La defensa de Koldo denuncia vulneración de derechos al no devolverle los móviles tras 1 año y medio de ser requisados. Pues hombre, 1 año y medio es después de ser requisados, pero es que la cantidad de información que contienen esos móviles y dispositivos electrónicos diversos de Koldo es ingente. Entonces, bueno, pues ¿qué quiere usted que le diga? Si se graba tanto, si se almacena tanta información y si se participa en tantos presuntos delitos, pues no espera usted que la UCO sea capaz de analizar en una semana el contenido de los móviles, porque no es solo el volcar lo que esos móviles tienen, sino que muchas veces la información en los móviles pues carece de contexto, hay que ir viendo, volver atrás, aparecen más dispositivos electrónicos, hay que hablar con el investigado o con personas que aparecen mencionadas. Vamos, que es una tarea enormemente laboriosa. Y ¿por qué quiere que le diga? Si está usted en una trama de corrupción, pues en fin, lo menos malo que le puede pasar es que le incauten los móviles y ya no los vuelva a ver. Se compra usted otro móvil y santas pascuas. Si se refieren los abogados de Koldo a, oiga, es que nos gustaría tener el contenido completo de los móviles, bueno, eso es una cosa razonable de cara al derecho de defensa. Entonces, bueno, pues, que pidan transcripción o volcado, pues me parece normal y supongo que será atendida la petición. Más que nada porque efectivamente puede haber casos donde una información aislada parece muy escandalosa, pero si se la pone en el contexto de otras conversaciones anteriores y posteriores, pues a lo mejor no es tan escandalosa. Por ejemplo, algunas informaciones que salieron sobre conversaciones presuntamente subidas de tono de Koldo con no sé quién, que luego resulta que eran con su mujer. El caso, que la documentación que guardan los dispositivos electrónicos de Koldo es tan ingente, pues que la UCO va avanzando poco a poco en distintos frentes. Y uno de esos frentes es el de Ángel Víctor Torres. Y resulta que han aparecido nuevas conversaciones entre Koldo y él. Ya habíamos conocido algunas conversaciones referidas a pagos que había pendientes por parte del gobierno canario, entonces presidido por Ángel Víctor Torres. Ya les dije en su momento que lo que llamaba la atención de aquellas conversaciones por WhatsApp entre Koldo García y Ángel Víctor Torres era el tono. Porque en esas conversaciones se veía claramente que el que mandaba era Koldo, no Ángel Víctor Torres. Era Ángel Víctor Torres el que estaba dando explicaciones de no, es que no hemos podido hacer el pago porque, pero ya está. Vamos, que Ángel Víctor Torres estaba reportando a un jefe al que le decía, que no habéis pagado todavía tal y cual contrato. ¿Y cómo es posible que Koldo tuviera
esa posición de prevalencia sobre Ángel Víctor Torres? Pues solo hay una posibilidad, que es que Koldo estuviera actuando por delegación de un señor que está más arriba de Koldo y de Ángel Víctor Torres. ¿Y qué señor podía ser ese que está más arriba de Koldo y de Ángel Víctor Torres? Pues solo se me ocurre uno. El uno. ¿Y a ustedes cuál se les ocurre? ¿Alguna otra alternativa? Ahora las nuevas conversaciones pues profundizan en esas relaciones entre Koldo y Ángel Víctor Torres en lo relativo a la trama de las mascarillas y en lo relativo a la trama de hidrocarburos. Al final, pues todo era una macrotrama donde estaban pringados todos, presuntamente, claro. Koldo, Ábalos, Aldama, Cerdán, Ángel Víctor Torres, el socio de Cerdán, Francina Armengol. Y por supuesto, por encima de todos ellos, había una persona. El uno. Persona que debería haber dimitido hace mucho tiempo. No porque esté demostrado que él era el jefe de toda la macrotrama de corrupción, sino porque no hay ningún dato que permita descartar que lo era. Es más, la lógica indica que lo era. Y como Pedro Sánchez no ha dado ni una sola explicación en 3 años sobre toda esta macrotrama de corrupción, sobre todo este lodazal, los ciudadanos tenemos la obligación de suponer que está pringado. Es a él al que le corresponde convencernos de que no lo está, y no ha hecho ni el más mínimo intento por convencernos. No ha dado ninguna explicación sobre nada, ni siquiera sobre esos otros casos colaterales, el de su mujer, el de su hermano, el del fiscal general, que pues no están en principio relacionados con la gran macrotrama de corrupción, pero que igualmente le afectan a él, al marido de, al hermano de y al jefe de el fiscal general del Estado. Bueno, ¿por qué ha llegado España a este nivel de corrupción tan brutal? Pues muy sencillo, lo hemos comentado muchas veces en este programa, porque corromperse sale a cuenta. Muchísima gente, pues hombre, no se corrompería aunque tuviera la ocasión. Otra mucha sí. ¿Qué es lo que impide que mucha gente se corrompa? Pues el miedo al castigo. Si te corrompes y sabes que vas a pasarte 20 años en la cárcel, bueno, pues entonces la gente se lo piensa 2 veces. Y aunque le apeteciera, aunque en su fuero interno estuviera deseando meter la mano en la caja, dice, pues es que si meto la mano en la caja, lo mismo me tiro en Alcalameco 20 años. Claro, en el momento en que ningún político va a la cárcel, en el momento en que todos los casos de corrupción en los tribunales se alargan durante años, 11 años han transcurrido desde que estallara el caso Pujol y todavía no ha empezado el juicio. 14 años transcurrieron para el caso del fraude en los cursos de formación de Unión Democrática de Cataluña. Lo de los casos de corrupción del PSOE en Andalucía ni les cuento. O sea, estamos hablando, pues no sé, supongo que nos vamos a ir más allá de las 2 décadas en algún caso. Bueno, pues en esas circunstancias, cuando ningún político termina ingresando en la cárcel o lo hace muy brevemente y si ingresa le indultan, pues entonces los que tienen voluntad o tentación de corromperse, pues ya no tienen el freno del castigo. Oiga, si el corromperte te puede dar ganancias inmensas y la probabilidad de castigo es ridícula, pues ¿qué freno vas a tener? Eso es lo más terrible de lo que han hecho, sobre todo el PSOE, pero también el PP a lo largo de las últimas décadas.
han controlado las instancias superiores de la justicia, se han garantizado impunidad o dilaciones inmensas, con lo cual al final nadie paga nunca. Los únicos que pagan son algunos que deciden salirse de las órdenes estrictas del partido y que además sean del PP, por supuesto. El PSOE no paga nunca a nadie. Del PP alguno de vez en cuando que no le caía bien a la dirección de turno, pues le ponen ahí como víctima propiciatoria. Bueno, ¿por qué les cuento todo esto? Pues porque traemos un nuevo ejemplo de cómo da igual que te corrompas, incluso aunque te pillen, incluso aunque te condenen, los compañeros de lucha política saldrán en tu rescate. Eso acaba de hacer Puigdemont, el fugado, con Laura Borràs, la condenada. Escuchen. Puigdemont coloca a Laura Borràs, condenada por corrupción e inhabilitada, como directora de la fundación de Junts, esquivando la legalidad catalana que prohíbe a inhabilitados presidir fundaciones. Borràs fue condenada a 4 años y medio de prisión, 13 años de inhabilitación y una multa de 36.000 euros por desviar 18 contratos troceados por 335.700 euros hacia un amigo cuando dirigía la institución de las letras catalanas. El Supremo denegó aplicar la amnistía al no relacionarse con el proceso. Como directora, Borràs será la Tesanos de Junts, poniendo en marcha un observatorio demoscópico permanente para monitorizar prioridades ciudadanas y diseñar estrategias electorales. Tras su condena mantuvo la presidencia de Junts con un salario de 100.000 euros, móvil, chofer y coche oficial, hasta ser sustituida por Carles Puigdemont. Según cuenta El Confidencial, la Fiscalía se opone al indulto solicitado porque no ha mostrado mínima aceptación de la conducta delictiva ni arrepentimiento, aunque Junts confía que Sánchez lo conceda por su apoyo parlamentario. Qué bonito, o sea, que Laura Borràs coge y otorga a un amigo 336.000 euros. La condenan a 36.000 euros, 36.000 cuando había distraído 300.000 y pico. Ah, está muy bien. La multa es la 10ª parte de lo distraído. Ajá. Bueno saberlo de cara a calcular riesgos y beneficios. Resulta que la condenan a cárcel también, que no ingresa, y resulta que la condenan a 13 años de inhabilitación. No puede presentarse a cargo público, no puede ser diputada, ni puede, según la ley, presidir ninguna fundación que reciba fondos públicos. Bueno, pues echa la ley, echa la trampa, y Puigdemont la ha nombrado para la fundación de Junts, pero como no la puede nombrar presidenta, la nombra directora y se fuman un puro. Y ya está. Conclusión: robas 300.000 euros, pagas una multa de 36.000 y te enchufan en una fundación, retorciendo la ley, a cobrar una pasta. ¿Me quieren ustedes decir qué disuasión hay para los corruptos? Ser corrupto en España tiene premio, y en Cataluña ya ni les cuento. Con lo cual, pues normal que la gente prefiera ser corrupto a ser emprendedor, que la gente prefiera ser corrupto a ser un funcionario honesto, que la gente prefiera ser corrupto a preocuparse por sus semejantes. Preocuparse por sus semejantes, ser un funcionario honesto o ser emprendedor, se castiga en este país. Ser corrupto tiene premio, con lo cual, pues tonto el que no sea corrupto, ¿no les parece? Bueno, hablando de corrupciones y de Cataluña, ya hemos dicho que todo lo de la inmigración irregular, los menas y demás, es simplemente una macrotrama de corrupción brutal, donde hay muchísima gente haciendo cantidades enormes de dinero a nuestra costa con la excusa de la solidaridad con los que llegan irregularmente. Bueno, pues aquí traemos un ejemplo: 168 millones de euros en pagos fraudulentos en la atención a menores en Cataluña. Escuchen.
La Sindicatura de Cuentas en Cataluña detectó 168 millones de euros en pagos fraudulentos entre 2016 y 2024 desde derechos sociales de la Generalidad a empresas encargadas de menores tutelados, principalmente la Fundación Resilis y Fundación Mercé Fontanillas, ambas vinculadas a ARC. Como informó el Confidencial, trabajadores sociales ratificaron ante la Oficina Antifraude el desbarajuste institucional. Se cobraban 3.600 euros mensuales por cada joven en pisos tutelados, mientras los mayores de edad recibían 754 euros sin control efectivo. El descontrol permitía que jóvenes cobrasen trabajando, disfrutasen la paga pública y viviesen gratis simultáneamente, incluso tras marcharse de Cataluña. La Fiscalía pidió al Tribunal de Cuentas investigar el caso. Están bajo revisión 3.500 expedientes con posibles irregularidades, con 12 millones pagados de más a jóvenes, 7,2 millones irrecuperables. El denunciante original requiere protección policial tras las amenazas. El defensor del pueblo certificó 77 expedientes de reintegro en 2024, aunque solo el 11,2% derivó en reclamación. El gobierno catalán decidió condonar la deuda por disfunciones administrativas ante la imposibilidad de reclamar a menores vulnerables sin patrimonio. O sea, fundaciones vinculadas a ARC recibían una pasta por la atención a menores en pisos tutelados. Resulta que al final la cosa estaba hecha de tal manera que cuando cumplían los 18 años seguían viviendo en los pisos tutelados, además cobraban una ayuda mensual de 700 y pico euros y además algunos de ellos, pues hombre, esos por lo menos lo hacían, trabajaban. Con lo cual, yo pregunto, ¿a todos los españoles mayores de 18 años les dan 700 y pico euros mensuales por la cara? Bueno, pues a estos se los daban. Hasta tal punto llegaba la cosa que algunos de ellos se marcharon a vivir a Marruecos y seguían cobrando los 700 y pico euros. Con lo cual, un marroquí de 18 años, suponiendo que tenga 18, pero vamos, cuando supuestamente los cumple, tenía casa gratis, sin derecho a ello, 700 y pico euros, y encima podía trabajar, supongo que en negro, para no perder los 700 y pico euros de la ayuda. Pues está muy bien. Ya ven ustedes a qué se dedica el dinero de los españoles. Y a todo esto me imagino que esas fundaciones pertenecientes a Esquerra Republicana de Cataluña pues harían un dinerito. Vamos, que gente de Esquerra Republicana de Cataluña haría un dinerito intermediando en todas las operaciones, ¿no? 168 millones de euros en pagos fraudulentos de atención a menores en Cataluña. Eso son 4 veces el coste de la ley ELA, del coste anual. Bueno, una noticia que saltó hace unos días a los medios, que era un poco confusa al principio. Un afgano sueco mató a tiros en la calle en Marbella a otra persona. Ahora sabemos quién es esa persona. Resulta que era un rapero sueco, también de origen magrebí, supongo, por el nombre, o puede ser sirio, o lo que sea. El caso es que no era, digamos, descendiente de los vikingos originales. Pero ojo al perfil del asesinado, porque pues es muy interesante. Escuchen. Hamza Karimi, conocido como Hamko en el gangsta rap sueco, fue asesinado a tiros en Marbella el viernes mientras hablaba por teléfono fumando en la avenida José Banús. El rapero de 38 años se encontraba de vacaciones tras cumplir condena por intentar asesinar a un niño de 14 años disparándole en el estómago en marzo del año 2020. Un afgano sueco le disparó más de 10 veces a sangre fría, falleciendo horas después en el hospital Costa del Sol. Karimi mantenía vínculos con el crimen organizado de Estocolmo y
estaba amenazado. Fue íntimo amigo de Einar, rapero asesinado a tiros a los 19 años en Suecia en el 2021, y de Mariachi, muerto en un tiroteo en el año 2022 con 18 años. Los tres aparecieron juntos en el videoclip No Be Skinner en 2019 y ahora todos están muertos. Según Svenska Dagbladet, el crimen organizado sueco promociona gangsta rap usando Spotify para blanquear dinero mediante reproducciones falsas pagadas en Bitcoin que generan ingresos legales por streaming, canalizando así beneficios ilícitos hacia ganancias aparentemente legítimas. Pues muy interesante toda la historia. Resulta que el asesinado era un cantante de gangsta rap. ¿Qué es el gangsta rap? Pues una especie de narcorrap, igual que en México hay narcocorridos, pues en Suecia está el narcorrap. Y resulta que el rapero asesinado, el rapero sueco de origen, yo qué sé, algún tipo de país musulmán, este rapero sueco había salido de la cárcel después de haber intentado matar a un niño de 14 años de 7 tiros en 2020. O sea, intenta matar a un niño de 14 años en 2020 y ya estaba libre, y en Marbella. Ah, pues está bien esto. No parece que sea muy punitiva la justicia en Suecia. El caso es que está en Marbella y entonces se le acerca otro, también sueco, pero de origen afgano, y le mete 7 tiros a él. Resulta que este narcorrapero pues formaba parte de un grupo de narcorraperos, 2 de los cuales pues también han sido asesinados en los últimos años. Y entonces la noticia, que me parece que la trae el Español. El Español. Y en la noticia se describe cómo las mafias de la droga que operan en Suecia y que han convertido Suecia en un campo de batalla entre bandas, utilizan a los narcorraperos para blanquear dinero a través de pagos de Spotify y tal. Es decir, se promociona a estos y luego se canaliza dinero negro hacia ellos a través pues de las distintas formas que hay de aportar a un cantante a través de las redes. Y por supuesto ese dinero que reciben luego va a parar a la mafia. Yo no me conocía este vínculo de los cantantes con el blanqueo de dinero del narcotráfico. Supongo que algo similar opera con el tema de los narcocorridos en México. Curioso, ya tenemos narcorraperos en Europa, concretamente en Suecia, y que se ajustan las cuentas en Marbella. Pues qué bonito y edificante todo. Como es bonito y edificante lo que nos llega desde Estados Unidos. Ya saben ustedes que en la campaña, poco antes de la campaña de las presidenciales de 2020, se encontró aquel portátil de Hunter Biden, el hijo de Biden, ¿recuerdan? Portátil donde venían básicamente 3 tipos de datos comprometedores: fotografías con menores, el niño de Biden, consumo de droga, fotografías donde se le ve a Hunter Biden pues metiéndose para el cuerpo de todo, y luego información sobre las corruptelas de la familia Biden en Ucrania. Ya saben ustedes que se concertaron todos los medios progres, es decir, prácticamente todos en Estados Unidos, para decir que aquello era falso, que era desinformación rusa. Y tuvieron la complicidad del FBI en ese tema. Bueno, pues resulta que consiguieron aparcar el tema, taparlo, silenciarlo, hasta que llegaron las presidenciales, donde ganó Biden, y luego ya al cabo de los meses dijeron, sí, pues resulta que la información era cierta. Es decir, manipularon a la opinión pública. Bueno, pues ahora llega información desde Estados Unidos de que no es solo con lo del portátil de Hunter Biden. Es que el FBI, que entonces estaba, aunque el que gobernaba era Trump, quien lo controlaba era pues toda la progresía más infecta, el FBI ignoró toda otra serie de informaciones que le llegaron sobre la corrupción de la familia Biden en Ucrania.
El FBI tenía 3 informantes confidenciales denunciando la corrupción de la familia Biden en Ucrania, pero el director Kash Patel confirmó ante el Senado que no hay constancia de una investigación real sobre estas acusaciones. El senador Chuck Grassley reveló 2 nuevos memorandos donde fuentes del FBI afirmaban que Burisma Holdings y su fundador Mykola Zlochevsky usaban 13 empresas fantasma para pagar dividendos mediante falsos contratos de consultoría canalizados a través de Letonia. Los informantes alegaron que Joe y Hunter Biden tenían dinero invertido en Burisma blanqueando a través de empresas fantasma en Letonia y que Biden, como vicepresidente, presionó al presidente ucraniano Poroshenko para proteger intereses de su hijo. Un tercer informante, Alexander Smirnov, afirmó que Zlochevsky pagó 10 millones a los Biden por protección política, aunque posteriormente se declaró culpable de mentir sobre estas acusaciones. Grassley reveló que el FBI recibió información de más de 40 informantes sobre actividades delictivas de la familia Biden durante años, pero la mayoría de vías de investigación fueron frustradas, según denunciantes del Servicio de Impuestos Internos. Bueno, había información de todo tipo sobre las corrupciones de la familia Biden. Esas informaciones fueron tapadas, fueron silenciadas, fueron ignoradas por el FBI. El problema con los progres en todo el mundo es que comprendieron hace mucho tiempo que una manera de conquistar y mantener el poder pues es infiltrar todas las instituciones, con lo cual han terminado corrompiéndolo todo, desde el mundo del cine, las universidades, pasando por la justicia, las fuerzas y cuerpos de seguridad, los servicios de información. Una vez que toman el departamento de recursos humanos de alguna organización, a partir de ese momento solo entran progres en esa organización, con lo cual poco a poco se margina a todo aquel que no es de la cuerda y finalmente terminan ellos dominando esas instituciones. Por ejemplo, el FBI, donde pues aunque muchos agentes del FBI pues fueran gente normal y deseosa de servir al ciudadano, pues se veían completamente neutralizados por toda una serie de mandamases al servicio del Partido Demócrata y de la progresía en general. Resultado: ninguna corrupción progre se investigaba y se ponían en marcha causas fraudulentas contra todo enemigo político, por ejemplo contra Trump, mientras que se tapaba toda la corrupción inmensa de la familia Biden. De hecho, en aquellos tiempos el presidente era Trump. Lo que pasa es que no controlaba nada. Ahora ya las cosas han cambiado. En esta segunda legislatura ya Trump no tiene solo la Casa Blanca, tiene el poder. En la primera legislatura su poder era cero pelotero, y si no, miren cómo acabó, hasta silenciado en las redes el presidente americano. Bueno, en aquel entonces el dueño, vamos, el que fungía de presidente era Trump. No controlaba nada, pero alguna información le llegaba, y entonces él le llegó la información de que se estaba presionando al fiscal anticorrupción ucraniano para que tapara todas las corruptelas de la familia Biden. Así que él llamó al gobierno ucraniano y le dijo: ni se os ocurra quitar al fiscal anticorrupción. ¿Qué hicieron los medios progres? Presentar aquello como: Trump presiona a Ucrania intentando que se persiga a los Biden. Era lo contrario. Lo que estaba haciendo era decir: oye, que no tapéis la corrupción. Ahora ya, pues vamos conociendo más datos sobre esa corrupción, pero por supuesto, pues Biden ganó con trampas fraudulentamente las elecciones de 2020, manipulando a la opinión pública y ocultándosele información, y esos 4 años pues no se los quita a los progres nadie. Anda que no habrán hecho fortunas algunos con lo que han robado durante esos 4 años, con diversas excusas, que si el cambio climático, la emergencia humanitaria, la extinción de la tortuga boba. Bueno, hacemos una breve pausa publicitaria y a las noticias de las 8.